Nunca imaginé que la familia enviaría 200 invitaciones de boda a mi finca sin consultarme. Fue un estallido. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recibí la noticia como un balde de agua fría. Las palabras fiesta y celebración giraban en mi cabeza como un torbellino. Una boda. En mi casa. Sentí que me estrujaban el corazón con una presión insoportable. El silencio se apoderó de la habitación. Mi pecho se sentía como una piedra. Marisa, mi prima, siempre tan entusiasta, llegó con una risa que parecía no conocer el dolor que me envolvía. Va a ser increíble, decía, mientras yo trataba de encontrar un respiro. La finca tiene historia, es el lugar donde mi abuela contaba cuentos al atardecer, donde en cada rincón se mezclan risas y secretos familiares. Pero ahora, esos mismos rincones temblaban de complicidad con un evento que no tenía nada que ver conmigo, los recuerdos acudieron a mí como fantasmas. La última reunión familiar había sido un desastre, las tensiones, las miradas furtivas, las sonrisas forzadas. ¿Era posible que mi familia, con sus rencores y sus viejas heridas, hubiera decidido hacer una gran fiesta sin preguntarme? La traición me atravesó como un puñal. Mis manos temblaron. ¿Dónde estaba mi voz en todo esto? Las invitaciones habían volado a cada rincón del país. Decenas de amigos de mi madre en las redes sociales compartiendo la noticia, comentando lo emocionados que estaban. Las palabras de apoyo y amor resonaban huecas en mi interior. Ante la jubilosa algarabía de mis parientes, sentí que el mundo se desplomaba. Todos esperaban que yo fuera la perfecta anfitriona, pero nadie sabía el tumulto que me consumía. De repente sonó el timbre. Era Clara, mi hermana. La miré y vi el brillo en sus ojos, la misma ilusión que había visto en Marisa. «Vamos a hacer esto increíble», exclamó con un entusiasmo contagioso. Pero mis dudas crecían. ¿Por qué no lo consultaron conmigo? Fue lo único que logré articular en medio del caos. Al final, Clara me abrazó. Su calidez me hizo sentir un ligero alivio. Pero no duró. En ese momento se escuchó un susurro en la sala. Una carta, una revelación escondida entre las invitaciones. La sensación de que algo más oscuro acechaba detrás de la alegría festiva. ¿Qué secretos guardaba esa carta? Que estaba a punto de cambiar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, así que conectemos. Mi mano temblaba cuando decidí abrir la carta que había quedado olvidada entre las invitaciones de boda. El sobre, de un color amarillo pálido, llevaba el olor a viejo de algo oculto y de desprecio. La rasgué con ansias, una mezcla de miedo y curiosidad apoderándose de mí. Las palabras comenzaron a aparecer, y con cada línea que leía, me sentía más asfixiada. Era una carta dirigida a mi madre. En ella, una voz temblorosa y resentida revelaba rencores que pensaba enterrados. No entiendo cómo has podido hacer esto sin mi consentimiento. La finca pertenece a todos, pero no a ti sola. Estás tomando decisiones sin pensar en lo que nos duele a los demás, decía. Cada palabra resonaba como el eco de las discusiones que habían estallado en el pasado, un pasado que había preferido ignorar. La emoción que había tenido en mis entrañas se desbordaba a medida que absorbía el dolor que había compartido la familia. La carta seguía. Se hablaba de los secretos que la finca albergaba, de las heridas que llevábamos como marcas en la piel. ¿Qué había hecho que estas viejas cicatrices volvieran a abrirse? Un torrente de emociones me arrastró. El miedo se mezclaba con la rabia. No soy yo quien decide lo que hacemos con la finca, mamá. Todos deberían ser considerados, terminé por susurrar mientras la carta resbalaba de mis manos al suelo. En ese silencio, Clara me observaba, su entusiasmo desvaneciéndose a medida que mi angustia se hacía palpable. ¿Qué es eso?, preguntó, desbordando seriedad. Sin poder articular más, solo le señalé la carta arrugada. Su expresión cambió.
La chispa de emoción se apagó y con un sentido de responsabilidad comenzó a leer. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de una mezcla de compasión y frustración. No puede ser, dijo bajo, sus palabras resonando en un eco sombrío. ¿Es esto lo que realmente piensan unos de otros? Su tono era de tristeza y su mirada se oscureció ante la realidad de que algunas heridas nunca sanan. Por un breve instante, la unión que había intentado construir se convirtió en un laberinto. ¿Qué se suponía que debíamos hacer ahora? La boda, una carcasa brillante, apenas ocultaba las grietas profundas que se asomaban adentro. Quería gritar, quisiera que todos pudieran ver lo que verdaderamente sucedía detrás de cada sonrisa y cada gesto alegre. Pero antes de poder encontrar mis palabras, Clara se acercó aún más, tomando mis manos con una firmeza que reclamaba la atención. No dejemos que esto se interponga entre nosotras, dijo, y esas palabras permitieron que por un segundo, los colores del mundo volvieran a brillar un poco. Podemos hablar con ellos. Haré lo que sea necesario para que escuchen. Había sinceridad en su voz, y me aferré a ella como un barco a un salvavidas. Pero la voz de inseguridad en mi interior no se aquietaba. ¿Y si todo lo que hicieran no sirviera de nada? Cuanto más podía romper la familia el ciclo de resentimiento y secretos que se trasladaban de generación en generación. La idea de abrir viejas heridas nuevamente me horrorizaba. Mientras luchaba dentro de mi mente, el sonido de risas provenientes del jardín me llevó de vuelta a la realidad. Mi finca estaba viva, atestada de parientes riendo y disfrutando de la vida. Era un contraste doloroso. De repente una decisión surgió: si iba a poder tomar el control de esto, tenía que enfrentar el dolor. A medida que Clara se alejaba para buscar a mamá, un nuevo temblor de ansiedad me recorrió, esta vez mezclado con una chispa de valentía. Mi voz había estado silenciada demasiado tiempo. Pero cuando me preparaba para seguirla, un mensaje llegó a mi teléfono, desestabilizando cualquier certeza que había comenzado a construir. Era un texto de un número desconocido: no hagas esto sin pensarlo bien. Hay cosas que deberías saber. El corazón me dio un vuelco. ¿Sobre qué cosas hablaban? El eco de la carta resonaría aún más fuerte, exponiendo secretos aún más oscuros. La inquietud me envolvió mientras miraba hacia el jardín, con la promesa de una batalla emocional. A la vuelta de la esquina. Era obvio que la boda era solo el inicio de una revelación que podría cambiarlo todo. Cuando Clara se alejó, me quedé sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño, un fragmento de una realidad que no podía permitir que me absorbiera. La claridad del mensaje estaba cargada de una amenaza velada que me dejaba inquieta. Hay cosas que debería saber. Las palabras danzaban en mi mente, pero la necesidad de actuar se imploraba tan fuerte como el temor a las consecuencias. Con los ecos de risas aún resonando en mis oídos, decidí desplazarme hacia el jardín. Quería confrontar el nudo que se había formado en mi pecho, la necesidad de claridad en medio de confusión. A medida que me acercaba al bullicio, recordé las veces que había pasado horas debajo del viejo roble, ofreciendo mis pensamientos al aire fresco, buscando respuestas que nunca llegaban. La finca era un refugio, un testigo silencioso de la historia de mi familia, pero también un campo de batalla oculto. Al adentrarme en el bullicio, me encontré con miradas de felicidad, abrazos y la risa contagiosa de los niños que corrían entre las mesas decoradas. Las flores blancas y las guirnaldas llenaban de encanto el ambiente, pero había algo en la atmósfera que me resultaba espeso, como si un velo de tensión flotara justo debajo de la superficie. Intenté encontrar a mamá, pero el caos era abrumador, y mi corazón palpitaba con la certeza de que en cualquier momento un secreto podría estallar y arruinarlo todo. Me detuve frente a un grupo de parientes encorajados en una conversación sobre el futuro, sonrientes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. «Mira quién está aquí», exclamó mi tía Ana al notar mi presencia. Su entusiasmo era contagioso y por un momento, todo mi temor se desvaneció. Pero cuando sonrió y me abrazó, sentí una opresión en mi pecho. Sus brazos eran cálidos, pero también me recordaban las expectativas familiares que siempre había temido afrontar. «¿Qué te ocurre, querida?» «Pareces perdida», dijo, su tono de preocupación obligándome a sonreír de forma casi involuntaria. Solo estoy tratando de asimilarlo todo», me las arreglé para contestar. «Hoy es especial, ¿verdad?». «Así es. Todos han estado esperando este momento. Una nueva vida comienza aquí», afirmó, y mientras hablaba, un destello de tristeza asomó en sus ojos. La inyección de realidad me dejó aturdida. Las palabras pesaban como un ladrillo. Era cierto, una nueva vida comenzaría,
pero ¿sobre qué fundamentos? Respiré hondo y decidí buscar a Clara. Apenas giré, noté una figura que se acercaba hacia mí. Era mi hermano, Lucas, con su característica sonrisa despreocupada, pero sus ojos reflejaban algo distinto. Algo que me hizo dudar. Vaya, la mujer de la finca, bromeó, pero no encontré el humor en sus palabras. ¿Ya has mirado el espacio de nuestro árbol? Se refería al gran roble donde habíamos pasado horas jugando de niños. Lucas, empecé a decir, buscando cómo darle un giro a nuestra conversación. El miedo latente que había albergado todo el día fluyó a la superficie. ¿Has leído la carta? ¿Para qué mentir? La hoja del pasado había cobrado vida, y era imposible de ignorar. Su mueca se desvaneció abruptamente. ¿Carta? ¿De qué hablas? Su voz se tornó más seria, como si una sombra hubiera pasado por su rostro iluminado. Era de alguien que guarda rencores. Lucas, insistí, buscando la conexión que tantos deseábamos en esta familia. Yo solo quiero que esto no se convierta en un conflicto de nuevo. Su mirada se tornó inquieta, como si intentara decidir en un instante si debía abrir la puerta a un nuevo capítulo o cerrar la conversación antes de que se volviera oscura. No es tan fácil. Es un tiempo complicado, murmuró, y entendí que había más de lo que me estaba diciendo. Había secretos flotando en el aire, un ecosistema de emociones no resueltas. Antes de que pudiera preguntar más, una figura conocida se acercó rápidamente. Esmeralda, mi madre, con el rostro iluminado pero temeroso, interrumpió nuestra conversación. Queridos, necesito que se me unan, algo está sucediendo, dijo con una urgencia que apagó la alegría alrededor. La incertidumbre me llenó a medida que caminábamos hacia el centro del jardín donde se escuchaban murmullos alarmados. La brisa, siempre ligera, se volvió cargada de tensión. Todos miraban a la entrada de la finca. En ese instante un frío recorrió mi espalda y un mal presentimiento abrumador invadió el aire. Lo que estaba a punto de revelarse podría ser algo que nunca olvidaríamos. Lo que vino a continuación me dejaría paralizada. Desde la entrada una figura apareció, y a medida que el sol resplandecía sobre su silueta, su presencia impactó como una ola de lo inesperado. Era Eduardo, el pariente distante, con un semblante que delataba una historia oculta. ¿Y si ese era uno de los secretos que la carta había insinuado? Una visión de caos en el horizonte, donde las verdades truncarían las alianzas más frágiles. Cuando vi a Eduardo avanzar por el sendero, el mundo pareció detenerse por un momento. Aquella figura, cuya existencia había estado envuelta en rumores y tabúes familiares, se erguía con una autoridad silenciosa que desafiaba el bullicio a nuestro alrededor. Mamá, murmuré, pero mi voz se perdió en el murmullo colectivo. Esmeralda dio un paso hacia adelante, su expresión cambió de sorpresa a un marcado esfuerzo por recobrar su compostura. Eduardo pronunció su nombre con un tono que denotaba tanto afecto como recelo. La tensión en el ambiente se palpaba, como si el aire comprimido se preparara para estallar. Ha pasado mucho tiempo, comenzó Eduardo, su mirada fija en el rostro de mi madre. Su voz era suave, pero la conmoción se podía leer claramente en la comisura de su boca. He venido porque creo que todos merecemos saber la verdad. La palabra verdad se deslizó entre los presentes como un relámpago, provocando una inquietante chispa en los rostros de mis familiares. Era la misma verdad que yo había temido, el mismo peso que había transportado en mi pecho desde que Clara había revelado la carta. Ahora tenía rostro, su presencia era una invitación a destapar una herida familiar que creía cerrada. ¿Qué verdad?, se atrevió a preguntar Lucas, su tono tentativo mezclado con indignación. La protección natural que había querido ofrecer a nuestra madre se desvaneció ante el simbolismo que Eduardo traía consigo. Esos días oscuros de nuestro pasado no se disiparon con los años, respondió Eduardo, dándose cuenta de que la incertidumbre se extendía hacia cada uno de nosotros. Me siento incapaz de quedarme al margen sabiendo que su futuro también está condicionado por lo que ocurrió. Esa declaración resonó, rebotando en las paredes del jardín decorado con flores que en ese instante se sentían más frías que nunca. Miré a mi madre, notando las arrugas de su frente y cómo sus manos temblaban al lado de su cuerpo, pero sus ojos mostraban un fuego interno que yo había olvidado. Era el fuego que había alimentado las discusiones y las decisiones difíciles que había testificado durante mi infancia. Si has venido a traernos problemas, Eduardo comenzó a decir, pero el tono de su voz ahogada era menos de advertencia y más de súplica. No destapes viejas heridas. Es un día de celebración. Alguna de mis tías murmuró en apoyo a Esmeralda,
tratando de preservar el ambiente que había florecido con risas pocas horas antes. Las celebraciones deben estar construidas sobre la verdad, dijo él, y un profundo silencio llenó el aire. Me aferré a la mesa de madera más cercana, sintiendo la rugosidad de su textura mientras mi mente luchaba por canalizar los sentimientos encontrados que brotaban en mi pecho. La multitud se había dividido en dos bandos, quienes deseaban ignorar el tumulto inminente y quienes parecían seducidos por la curiosidad morbosa. Eduardo, este no es tu lugar, insistió Lucas, con una firmeza que solo conocía en momentos de crisis, un pizca de dolor reflejada en su gesto. No tienes idea de lo que estás provocando en este momento, y tú crees que puedes seguir ignorándolo. ¿Es esto lo que los dos hemos decidido para nuestra familia? Eduardo elevó la voz, pero no tanto como para despertar la ira. Era una súplica encubierta, un llamado a la esencia de lo que había significado nuestra conexión familiar una vez. Me atreví a interrumpir la creciente tensión. Si hay algo que debamos saber, que al menos nos lo digas de frente, dije, consciente de que la historia de una familia no es solo la colección de momentos felices. Ya no hay razón para eludirse unos a otros. Un murmullo nervioso recorrió el grupo a medida que Eduardo pareció ceder un poco, su respiración se mostró más tranquila. La carta que recibiste, Clara, es parte de un rompecabezas que no hemos querido juntar. No aquí, no hoy. Pero no hay más tiempo. Sin embargo, este momento, esta boda es solo el principio de lo que están a punto de descubrir. Hay cosas que nadie ha contado, amigos y enemigos, todos juntos, mis piernas temblaban. Todo lo que había conocido y dado por sentado comenzó a tambalearse. Miré a Lucas y a mi madre, sus reacciones eran un reflejo de confusión y dolor. La vida se puede dividir en momentos, la elección de hablar o callar, de enfrentar o huir. Me preguntaba si estábamos frente a una abrumadora oportunidad de reconciliación o una caída hacia la ruina. La mirada implorante de Eduardo se clavó en mí, y recordé las palabras de Clara. Tal vez había llegado el momento de enfrentar el pasado. A medida que la multitud murmuraba, la historia de nuestra familia se tensaba, lista para ser reescrita. Entonces, una voz resonó en mi mente impulsándome hacia el abismo. No tienes miedo, Clara. La verdad te está llamando. Ante el inevitable murmullo, supe que el destino de la finca y de todos nosotros pendía de un hilo. Solo necesitaba que se volvieran a alinear las piezas. Y cuando lo hicieran, ¿en qué lugar estaríamos todos? El murmullo se convirtió en un torrente de susurros mientras miradas sorprendidas se entrelazaban, intentando buscar algún sentido a la intervención de Eduardo. Un grupo de primos se arremolinó a un lado, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y hambre de chismes. No tardarían en correr la voz, y los ecos de esa revelación perdurarían mucho más allá de aquel día. Mi corazón latía descontrolado. ¿De qué rompecabezas hablas, Eduardo? La voz que salió de mí estaba teñida de angustia. Era un llamado a la acción porque al escuchar su voz, sentí que todo lo que había construido hasta ese instante se desmoronaba. Debíamos afrontar lo inevitable. Hay secretos que han estado ocultos durante años, Clara, contestó Eduardo con su mirada fija, como si pudiera ver a través de mi alma. Tú y Lucas merecéis más que el pesar que cargan. Merecéis conocer vuestra historia completa. Por favor, Eduardo. Es un día de celebración, suplicó mi madre con una voz que desbordaba tanto amor como miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino por lo que podría desatarse. Estaba visiblemente rota, como si la carga del pasado la estuviera aplastando y debilitando su voluntad. En esas lágrimas vi a la mujer que había amado a un hombre que se alejó, vi el costo emocional que había soportado en silencio. ¿Y qué crees que celebramos, madre?, pregunté, ignorando los suaves murmullos de mis tías al fondo que intentaban contener el torrente del caos. Una boda basada en mentiras. Eduardo se acercó un paso, acercándose a la luz que descendía de los árboles, proyectando sombras en el suelo fresco del jardín. Lo que aquí se festeja es una nueva unión, pero si el pasado no se enfrenta, cualquier futuro será tan solo una ilusión. Y no quiero que mi hermana y su familia vivan así. Mis nervios estallaron y una rabia contenida me inundó. ¿Y qué sabes tú acerca de nuestra familia? No has estado aquí. No conoces el sacrificio que ha vivido mamá por nosotros. ¿Qué derecho tienes para venir a mezclar todo este enredo? No tengo derecho, exclamó, rompiendo su voz tranquila. Pero estoy aquí porque el dolor que has cargado tú y Lucas no es solo vuestro. Arrastramos un lastre de secretos que empieza a caernos encima.
Y no se puede ignorar, especialmente en un día como hoy, el tiempo pareció ralentizarse mientras todos procesaban sus palabras. Miseria, decepción, emoción, el aire estaba tan cargado que se podía sentir como los corazones de cada uno de nosotros palpitaban al unísono, marcando el mismo compás de incertidumbre. Fue un primo, David, quien intentó romper la tensión levantando su copa de vino con un gesto tembloroso. Mejor un brindis por los novios, dijo intentando desviar la atención. Pero no pude evitar pensar que la celebración que se avecinaba podría estar engañando a todos, incluso a mí. Y en mi interior una chispa de curiosidad se encendió ante la posibilidad de que tal vez era hora de descubrir lo que realmente se ocultaba bajo la superficie. Clara, escúchame, interrumpió Eduardo, su voz un hilo firme en medio del caos. Esmeralda te ha protegido, todos hemos tomado decisiones que creímos justas, pero el precio fue alto. No es solo tu pasado al que le afecta esto, sino el de todos nosotros, me detuve, enfrentando el fuego de su mirada. Al final, mi madre jamás había escapado de la sombra que ella misma había creado. Y quizás, solo quizás, había llegado el momento de romper las cadenas que mantenían a nuestra familia cautiva. ¿Qué tienen que contarnos?, pregunté, pronunciando las palabras con un temblor que resonó en mi voz. En ese preciso instante comprendí que la búsqueda de la verdad no solo era un viaje hacia el pasado, sino también una oportunidad para abrir un futuro nuevo. Justo cuando Eduardo se disponía a hablar, un grito lejano interrumpió la escena, sacudiendo a todos en su lugar. «Clara. Clara», resonó una voz familiar. Era Clara, la hermana de mi madre, que había estado en sus últimas reuniones y sobre la cual nunca se había tenido una buena relación. Pude sentir como mi corazón se paralizaba. El rostro de Eduardo se tornó pálido, como si la llegada de mi tía fuera el último empujón hacia un abismo que apenas comenzábamos a explorar. ¿Qué es lo que viene, Clara? ¿Quién eres tú realmente? La rabia que había contenido se desbordó en un torrente de preguntas sin respuesta. Allí, en medio del jardín, vi la ceremonia a punto de desmoronarse, la boda que había soñado convertida en un desfile de secretos a punto de salir a la luz. Con mi tía Clara acercándose y el futuro de todos en la balanza, la verdad permanecía escondida, esperando su momento en el centro de esta tempestad emocional. El murmullo se intensificó ante la llegada de mi tía Clara, en el silencio sobrecogedor que se había instaurado. A medida que ella se acercaba, mis pensamientos se agolpaban, chocando entre sí como olas en una tormenta. Su rostro delgado y su cabellera gris plateada narraban historias de tiempos pasados que ya no parecían dignas de repetir. Ella siempre había representado la voz discordante, la que siempre rechazaba la felicidad de nuestra familia con sus críticas mordaces. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó mi madre, su tono era un susurro entre la sorpresa y la advertencia. Vine a poner orden en este caos, su voz era firme, pero había un temblor sutil. Movió la mano hacia mí señalando con un dedo tembloroso, pero más que eso, vine porque mi sobrina necesita entender de dónde vienen todas estas mentiras. El aire se volvió espeso, y cada presente se encontró en una danza de miradas incrédulas que se alternaban entre las tres mujeres, yo, mi madre y tía Clara. Fue como si el mundo se detuviera y por un breve instante en medio de todos, me encontré con un miedo profundo que me abraza. Mentiras, repetí, sintiendo como la rabia subsistía y la confusión se transformaba en miedo. ¿Qué mentiras? Eduardo dio un paso hacia adelante, sacudí mi mano, como si quisiera calmarme, pero el movimiento no pasó desapercibido para Clara. Esas preguntas son parte de lo que quiero que comprendas, Clara. Tu madre ha guardado en su corazón secretos que jamás debieron ser ocultos. Es momento de desenterrarlos. Mi madre entrecerró los ojos y clamó, basta. No voy a permitir que conviertas esto en un espectáculo. Su voz aumentó, resonando en el aire como una alerta. Pero en su expresión, una chispa de vulnerabilidad revelaba el inquebrantable dolor del pasado. No es un espectáculo, Esmeralda. Es la verdad, replicó Clara, retrocediendo ante la resistencia de mi madre. Y querido Eduardo, ¿no lo entiendes? El mayor miedo de ella es que se repita la historia. ¿Repetirse la historia? ¿De qué hablas? Mi mente palpitaba y mi pecho se apretaba ante cada palabra que cruzaba entre ellas. Eduardo se arrodilló, una actitud que desdibujó un poco la tensión, y en sus ojos brilló una luz inquieta. Se trata de los hombres que amaron y traicionaron. Se trata del legado de dolor que ha quedado para mis sobrinos, para nosotros. Las miradas de los presentes se concentraron. Las tías, que hasta ese momento parecían ajenas a lo que pasaba,
tomaron asiento, atentas como si el drama se desarrollara en un escenario. Mi madre me miró, y con su expresión supe que la batalla interna la consumía. Su deseo de protegerme se enfrentaba al abrumador deseo de liberarse a sí misma. No hay nada que esconder, Clara. Solo sigue adelante, suplicó, dejando al descubierto el agotamiento en su voz. ¿Cómo puedes decir eso?, le respondí, incómoda y hastiada ante la falta de respuestas. ¿Qué está pasando, madre? Todo tiene un precio, fue la última frase que Clara dejó caer en el aire, y por un momento, el mundo se esfumó en un vacío que me paralizó. Me encontraba en el centro del fuego cruzado, dispuesta a cambiar el rumbo, pero sin entender bien hacia dónde, y de repente, como un trueno en la distancia, se escuchó el llanto de un bebé. Todos nos detuvimos de inmediato. Era Mateo, el hijo de mi primo, el que solía ser un recordatorio constante de la pureza y la esperanza en nuestra familia. La atención se apartó un instante de la tormenta emocional que nos contenía, y mientras algunos corrían a atender al pequeño, yo sentí un impulso callado, un eco en mi alma que pedía que los adultos se dejaran de lado sus conflictos y se unieran. Lucas, logré llamar a mi hermano, que se había mantenido a distancia, con la mirada perdida en medio del tumulto. ¿Te imaginas cómo sería esto si empezamos desde cero? Sin secretos, en sus ojos vi una chispa de curiosidad y una leve esperanza. Pero el momento se quebró de nuevo cuando Eduardo se levantó y extendió su mano hacia nuestra tía Clara. Hablemos, por favor. Ya es tiempo de enfrentarlo. ¿Hacia dónde nos llevará esto?, me pregunté sintiendo un vaivén de emociones. Habíamos intentado ocultar, reprimir y esquivar el fantasma del pasado, pero solo habíamos logrado darle más poder. Y ahora la verdad no era solo una elección, era una necesidad. Justo cuando Clara y Eduardo comenzaron a hablar, un grito de mi madre resonó: no quiero que esto continúe. El aire se llenó de angustia, y quedó claro que la realidad estaba lista para romper la ilusión de un día de celebración. Los ecos de los secretos que habían permanecido ocultos, ya no podían permanecer en silencio, y la función apenas comenzaba. Justo en ese instante me di cuenta de que todo lo que había creído sobre mi familia estaba a punto de desmoronarse, y con cada palabra, una nueva revelación podría lanzarnos a una verdad imprevista. Las palabras de Clara resonaron en mi cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. Todo tiene un precio. El significado de esa frase me golpeó con la fuerza de un recuerdo reprimido. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a mi madre dar pasos hacia atrás, como si la verdad que estaba a punto de desatarse fuera un golpe mortal. Esmeralda, por favor, imploró Eduardo, sus ojos reflejaban desesperación y un deseo profundo de sanar lo que parecía imposiblemente fracturado. ¿Qué tan largo ha sido este silencio? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo hable por ti? Mis pensamientos se precipitaban. Las viejas historias no contadas, aquellas que siempre había oído murmuradas entre susurros, comenzaban a surgir a la superficie. Las noches de mi infancia en las que me escondía detrás de las puertas, escuchando palabras prohibidas sobre traiciones y promesas rotas, venían a mí con claridad abrumadora. Estamos cansados de las sombras, se atrevió a decir Clara, su voz ahora más firme, como si cada nota tuviera el poder de quitar el peso de las generaciones de dolor. Esa carga ya no es solo tuya, Esmeralda. Nos pertenece a todos. Deja que tu verdad nos una, no que nos divida. La habitación temblaba con la tensión palpable. Yo cerré los ojos por un breve instante sintiendo una mezcla de miedo y anhelo. Sabía que este momento podría ser el principio de algo nuevo. ¿Pero a qué costo? ¿Y qué hay de mí? Interrumpí, sintiendo las lágrimas brotar en mis ojos. Soy la que queda atrapada en medio. Si quieren desenterrar los secretos, ¿qué sucede conmigo? ¿Seré solo la espectadora de su drama? Me han mantenido al margen sin que yo lo haya querido. La mirada de mi hermano se había transformado. No tienes que ser un espectador, Clara. Esto también es tu historia. Su voz era suave, pero su convicción era palpable. Quizás sea un buen momento para reconstruir lo que nos unía. Mi madre tembló al escuchar esto, y por un momento, el aire se llenó de una fragilidad inesperada. Si compartimos lo que hemos guardado, será un acto de resistencia, no de debilidad, dijo Clara, acercándose un paso más. No somos perfectos, pero somos familia. Y aunque duela, eso es lo que nos hace fuertes. Una oleada de emoción recorrió mi cuerpo, como un río que finalmente rompía la presa. ¿Y si lo que viene no es el alivio, sino más dolor? ¿Qué hay de las cicatrices que jamás se cierran? Clara se acercó aún más. Pero como ya sabes, las cicatrices son marcas de lucha.
Y con cada golpe alguna parte de nosotros se reafirma. Su mirada hirviente caló hondo en mí, iluminando la desesperación con una chispa de valentía. Entonces el silencio se volvió atronador. Mi madre me observaba, sus ojos lechosos de dolor y prudencia. Hija, quizás no hay respuestas fáciles, pero hay que soltar esa carga que llevamos, murmuró, casi para sí misma, y fue en ese instante, cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, que Clara probablemente sintió que su momento había llegado. Te recuerdo cuando eras pequeña, Clara. Te vi llorar porque no entendías las sombras que nos rodeaban. Pero nunca quise que te sintieras así. Nunca quise que tú llevaras el peso de esta historia, y ahí es donde lo perdimos todo. Creamos muros en lugar de puentes, observé con determinación incluso mientras los temores susurraban al fondo de mi mente. La angustia de una verdad oculta y el deseo de liberar a mi madre de su carga podría ser el camino a seguir. Pero era un camino incierto, un terreno del que no sabía si sería capaz de caminar. De repente, un grito rompió la tensa atmósfera. Era Mateo, que había caído en la matanza de emociones que nos rodeaba. La fragilidad de la vida en sus pequeñas manos me recordó que había que cuidar lo que realmente importaba. Fue entonces cuando, en medio del clamor de la habitación, sucedió algo extraordinario. Mientras todos nos volvíamos hacia el ruido, el abrazo de la calidez familiar se estableció a nuestro alrededor. Un instante fugaz, pero que iluminó las conexiones que anhelábamos recuperar, sin embargo, antes de que pudiera aferrarme a esa luz, un nuevo giro de la historia se acercó abruptamente. Desde la puerta un hombre apareció, los ojos oscuros y la expresión de desesperación profunda. ¿Es verdad que están hablando de secretos? Porque si se destapan, quizás no estemos preparados para enfrentar lo que vendrá. La sala se congeló en un silencio mortecino. Todos compartimos miradas de asombro y por un instante supe que nada volvería a ser igual. El precio de la verdad que habíamos anhelado podría ser más alto de lo que jamás habíamos imaginado. El hombre que había irrumpido en la sala se quedó parado en la entrada, como si el peso de nuestras miradas lo mantuviera anclado en el lugar. Iba vestido de manera informal, pero había algo en su postura que gritaba alerta. Su presencia era un recordatorio de que las verdades ocultas no solo afectan a quienes las llevan en su interior, sino que también arrastran a otros, enredando a todos en su red de complicaciones. ¿Quién eres?, preguntó Eduardo con una voz que apenas logró contener la rabia y la confusión. Mi nombre es Julián, respondió, su voz temblaba levemente. Soy amigo de la familia. He estado escuchando desde el umbral, y no puedo quedarme en silencio. Hay cosas que deben salir a la luz, pero el resultado puede ser devastador. Las cosas ya están devastadas. El daño ha sido hecho, dije, tratando de infundir un toque de valentía a mi voz, que también se sentía ahogada por la presión del momento. Pero quizás su perspectiva pueda ser la que necesitamos. ¿Qué demonios estás tratando de decirnos? Julián respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Y cuando los abrió, sus ojos encontraron los míos y sentí que había algo en su profundidad que ya conocía el dolor. El pasado de vuestra familia no es tan sencillo de elaborar. Ya no se trata solo de secretos, sino de identidades escondidas que han afectado a aquellos que aún están a vuestro alrededor. La congregación de historias que se esconden detrás de cada uno de nosotros puede repercutir en más de lo que una simple conversación familiar puede manejar. La tensión en la habitación se tornó electrizante. Capas de confusión y emociones se superponían, tejiendo un tapiz de incertidumbre. ¿Qué quieres decir con identidad escondida?, pregunté, sintiendo que cada palabra que decía me empujaba más a la orilla del abismo. Algunas verdades llevan consigo a otras. Verdades que habéis desechado quizás por demasiado tiempo, continuó Julián. Y a veces el valor no reside en mantener esas verdades separadas, sino en asumir que son parte de un todo más grande, de una familia fragmentada que quiere sanar. Un silencio pesado siguió sus palabras, como si un coágulo de palabras se hubiera acumulado en la garganta de todos. Mi madre miraba hacia el suelo, el rictus de su cara era un reflejo de tantas luchas no contadas que aún la perseguían. La resquebrajada fortaleza de la que había estado presumiendo durante años se había desmoronado en un instante. Quizás sería mejor que todos nos sentáramos y compartiéramos lo que nos ha atormentado, intervino Clara, su voz temblorosa pero decidida. A veces el diálogo puede ser el primer paso hacia la sanación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y anhelaba que la idea de dialogar no se volviera un campo de batalla sino un refugio. Pero sabía que adentrarnos en el terreno de la verdad suponía un precio. Y la incertidumbre de ese coste era abrumadora.
Sin embargo, veía a Mateo jugar sin nada en su mente que lo perturbara. La pureza de su risa se filtraba por entre las sombras. Y esa imagen fue el bálsamo que necesitaba. Si no hacemos esto por nosotros, hagámoslo por él, murmuré, sintiendo la determinación atravesar cada uno de mis poros. Finalmente, Edu se puso en pie. Entonces, si eso es lo que queremos, también tenemos que estar preparados para lo que pueda surgir. Será un camino difícil, pero no queremos que nuestros miedos dicten nuestra historia. La verdad puede doler, pero es el primer paso para dejar que la luz entre. No es así, me di cuenta de que estaba asintiendo, preparada para acoger esa luz, aunque sabía que podría quemar. La jornada había comenzado, no había vuelta atrás, pero en medio de esa liberación, mientras nos reuníamos para enfrentar la verdad, una sombra cruzó la ventana, un coche oscuro se detuvo en la entrada. La ansiedad se instauró como una niebla fría en la habitación. Un nuevo giro de la trama estaba a punto de desencadenar un escenario mucho más inquietante. No puede ser, murmuró Julián, observando fijamente. Ellos no deben estar aquí. Esto podría cambiar todo. Nos miramos unos a otros, y en la expresión de todos mis seres queridos, un temor profundo y palpable hizo eco. Ninguna de nuestras vidas volvería a ser la misma. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mis pensamientos se dispersaban como hojas al viento. No sabía si la llegada de ese coche traía consigo una oportunidad de redención o una tormenta que arrasaría con lo que quedaba de nosotros. Julián dio un paso adelante, tomándose un momento para calmar su respiración. Tenéis que entender, esto no es un mero accidente. Ellos han estado al tanto de la historia de vuestra familia, y su llegada podría abrir heridas que nunca esperasteis que volvieran a sangrar. Se volvió hacia nosotros, sus ojos reflejando incertidumbre y temor. No estoy aquí para haceros daño, pero lo que se avecina podría ser devastador. Eduardo apretó los puños, su mirada virante entre la preocupación y un rayo de furia. ¿Qué sabes de ellos? ¿Por qué vienen? No pueden simplemente aparecer en nuestras vidas y arrebatar lo que ya duele. Julián se pasó la mano por el cabello, una señal de frustración profunda. Son una parte de vuestro pasado y, en la raíz, también de vuestro futuro. La verdad os alcanzará, ya sea por sus términos o por los vuestros. El silencio que siguió fue abrumador. Solo se escuchaba el sonido lejano de la música que venía del salón, una melodía que sonaba casi burlona ante la gravedad de nuestra situación. Clara miró por la ventana, su rostro pálido. Quizás debemos enfrentar esto. Si no lo hacemos ahora, siempre habrá un punto abierto, un nudo atado que puede desatarse en cualquier momento. Mateo, ajeno a la escena tenebrosa que nos envolvía, empezó a dibujar en el suelo con su dedo como si intentara crear su propio mundo, uno que no incluía sombras ni secretos. En ese instante volví a recordar su inocencia, una razón para luchar ante el desafío que se avecinaba. Tienes razón, murmuré inclinándome hacia él. No podemos permitir que nuestros miedos le roben su luz. Sin embargo, cuando me levanté, una ráfaga de pánico recorrió mi columna. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para esto? Mi pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de inseguridad. Julián, compasivo, me miró a los ojos. La fortaleza no siempre se mide en valentía, sino también en tu voluntad de ver las cosas como son y no como desearías que fueran. La verdad puede ser un peso abrumador, pero también puede ser el camino a la libertad. De repente el sonido de la puerta principal resonó en la casa. Las miradas se cruzaron y el ambiente se volvió denso. La figura de una mujer apareció en el umbral, su porte elegante pero su expresión inquieta. Con una sola mirada sentí que el tiempo se detenía. Necesitamos hablar, dijo, su voz suave pero firme, buscando cada una de nuestras miradas. Reconocí en ella una familiaridad inquietante. Soy Nora y vengo de parte de la familia. El corazón me dio un vuelco. Así que era cierto. Lo que habíamos temido se materializaba ante nosotros. ¿Qué quieres?, pregunté al borde del colapso. Vengo a ofrecer una oportunidad, continuó, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y angustia. Sé que vuestro pasado está lleno de sombras, pero debo deciros que las decisiones que hiciéremos ahora no solo nos afectarán a nosotros, sino también a las generaciones por venir. Eduardo se adelantó, su voz bastante más dura. ¿Y qué sabes tú de nuestras decisiones? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Nora no flaqueó, sus ojos, llenos de una tristeza profunda, hablaron más que sus palabras. Porque yo también soy parte de esa historia, aunque no sea obvio.
Vengo a brindar luz sobre un capítulo olvidado que podría definirse como la salvación. Mis manos temblaban, y el pánico se entrelazaba con una curiosidad feroz. ¿A qué capítulo estaba refiriéndose? ¿Y cómo podría una mujer como ella ser parte de algo tan intrincado? Las invitaciones de boda no son solo un motivo de celebración, añadió, dejando caer la verdad como una bomba. Son un intento de unir lo que la familia ha mantenido fracturado. Y la unión solo será verdadera si los secretos son desvelados. Una explosión de preguntas y emociones sacudió la habitación. Mientras los rostros a mi alrededor se llenaban de incredulidad, la luz del atardecer se filtraba entre las nubes grises, como si el universo mismo nos ofreciera una última oportunidad de elegir. ¿Iba a ser este el inicio de una verdadera reparación, o simplemente un nuevo camino hacia la ruina? La respuesta no llegaría sin un costo, y una parte de mí sabía que al enfrentarnos a esos secretos, tendríamos que estar listos para perder más de lo que jamás imaginamos. En ese instante comprendí que la historia apenas comenzaba y no había vuelta atrás. El jardín, el mismo donde días atrás las risas y las celebraciones habían danzado, se convirtió en un escenario sombrío, donde la verdad y el dolor emergían con la fuerza de una tormenta. Al recibir las revelaciones de Nora, el aire se volvió pesado con el peso de los secretos. La presencia de esa mujer, que tanto había estado oculta, era un reflejo de todo lo que habíamos decidido ignorar. ¿Qué quieres decir con que eres parte de esta historia?, pregunté, dejando que el miedo se mezclara con la curiosidad que tanto había reprimido. Sus ojos brillaban con un conocimiento, como si estuviera lista para destapar un tarro de sombras. Soy parte de la familia que nunca quisieron que conocieras. Históricamente el silencio nos ha mantenido a todos cautivos. Pero hoy es el día de romper esas cadenas. Su voz resonaba en mis oídos, mientras los recuerdos de noches en que mi madre apagaba las luces, pidiéndome que durmiera pronto, comenzaban a cobrar vida. Había estado demasiado dedicada a protegerme para darme el contexto de la historia. Y ahora, con cada revelación que Nora traía a la superficie, esos sacrificios se sentían como una losa que aplastaba. Mis ojos buscaron los de mi madre. Sentí que el desasosiego de ella era un peso tangible, mortal. Mamá, dije, ¿qué tanto ocultas? ¿Por qué no has hablado? La pregunta se escapó como un grito ahogado esperando respuesta. El silencio se hizo denso y apenas pude escuchar el latir frenético de mi corazón. Finalmente las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de mi madre, una mezcla de rabia y culpa surgiendo en su interior. Quise protegerles, te juro que lo hice por amor, susurró mientras la voz se le quebraba. Pero el amor no se construye sobre secretos, madre. ¿Qué historia estamos viviendo si cada uno de nosotros lleva una carga ocultada por tanto tiempo? Las palabras se sentían como un eco, un recordatorio punzante de los años de silencio que habían marcado nuestras almas. En ese momento, Clara, mi hermana, tomó la iniciativa. Quizás deberíamos escucharlo todo, de una vez por todas. Y estaba en lo cierto. Si había un camino a seguir, debía ser a través de la verdad, por dolorosa que fuera. Nora, por favor, continúe, dinos todo lo que sepas. Con un gesto solemne, Nora comenzó a narrar una historia que yo había estado a punto de perder. Reveló nombres que flotaban en la neblina de mi memoria, traiciones y sueños rotos que habían moldeado la vida de cada uno de nosotros. Mis piernas parecían temblar bajo el peso de la revelación. Cada palabra pedía una respuesta emocional, y la carga se sentía inaguantable. Cuando por fin terminó, el aire parecía cargado con la energía del desahogo. Realmente no sé cómo responder, murmuré con la voz entrecortada, todo lo que creo y lo que he vivido hasta ahora se tambalea. Pero no puedo seguir siendo la receptora pasiva de este sufrimiento. Eduardo, con una sabiduría latente, agregó, a veces el quitarse la venda es lo que permite que la luz entre. Debemos aprender a caminar juntos, no solo en lo bueno, sino siempre. Sentí que el impulso de hacer las paces por todo lo perdido comenzaba a brotar desde dentro. Con una respiración profunda, sabía que aunque la verdad era abrumadora, era lo que necesitábamos. La historia familiar que había sido dibujada con sombras y resentimientos ahora se convertía en un lienzo que requería ser rescatado por completo. La presión de los secretos amenazaba con ahogarnos, pero yo apoyaría a aquellos que amaba mientras lo hacían, así que, con más determinación que miedo, me dirigí a mi madre. Siempre has sido mi faro. Hoy, te pido que encuentres la valentía de hablar. Juntas haremos que estas cicatrices tengan un nuevo significado.
Ella me miró intensamente, sus ojos reflejando el amor que siempre había querido compartir, incluso en su silencio. En ese instante vi el cambio, vi la respuesta. Aun cuando la verdad doliera, era el camino para encontrar la paz. Lo haré, finalmente murmuró, su voz firme en su entrega. Estamos aquí porque elegimos ser familia, y eso significa que debemos enfrentar lo que nos ha separado. Las palabras resonaron con fuerza mientras las corrientes de esperanza empezaban a fluir entre nosotros. De alguna manera, el pasado ya no parecía un monstruo que nos acechaba, sino una sombra que decidíamos iluminar. Cuando miré alrededor, los rostros de mi familia reflejaban una chispa de entendimiento. Había un hilo de conexión que atravesaba el jardín, un entendimiento de que podríamos reconstruir la narrativa juntos. Nunca olvidaría ese momento, ese primer paso hacia la redención, ¿sabes? Quizás el verdadero amor no consiste en no tener secretos, sino en ser lo suficientemente valientes para enfrentar todo esto juntos. Aquella frase se quedó suspendida en el aire, creando un eco que resonaría a través de las décadas. Y así, tomados de la mano, decidimos enfrentar lo que siempre habíamos temido. Porque al final, la verdad no solo sana, libera.